La enfermedad infecciosa que más ha matado personas, la tuberculosis. En 1882, el científico prusiano Robert Koch descubrió la bacteria Mycobacterium tuberculosis, la responsable de la tuberculosis, la enfermedad que ha matado más de 1.000 millones de personas en toda la historia. Actualmente, 10 millones de personas se contagian de tuberculosis cada año y de ellas 1.5 millones mueren. Estas cifras son alarmantes, pues triplican la cantidad de víctimas de la malaria y otras enfermedades endémicas. En el siglo XIX, esta bacteria causaba la muerte de 1 de cada 6 personas, tanto en América como en Europa, y no distinguía entre ricos y pobres. Mycobacterium tuberculosis mata más personas actualmente cada año que cualquier otra bacteria o virus u hongo. El problema con la tuberculosis es que 1/4 de la población mundial está contagiado por Mycobacterium tuberculosis, pero solo un 10% tiene síntomas. Los demás la tienen de forma latente. La tuberculosis es difícil de detener y de diagnosticar por su modo de ocultarse en el organismo. La bacteria tiene un ciclo de vida extraño. Cuando ingresa al organismo puede pasar 2 cosas. Es interceptada por el sistema inmune y eliminada, o pasa sin ser notada y se aloja en el tejido pulmonar. Una vez que la bacteria se aloja en los pulmones, puede permanecer allí por años, en estado de latencia, es decir, que no se activa ni genera síntomas. Es como si estuviese dormida. Mientras la bacteria está en estado de latencia, no es contagiosa, hasta que un día cualquiera empieza a afectar tus pulmones o tus meninges y te puede causar la muerte. Hay algunas formas de tuberculosis en las que ningún antibiótico funciona y no se puede hacer nada para salvarte. Se estima que un 15% de la población mundial está contagiada con tuberculosis latente, por lo que resulta difícil saber quién desarrollará los síntomas en el futuro y quién no. Es una bacteria muy rara, pero de este porcentaje de la población, el 10% llega a desarrollar síntomas, generalmente poblaciones con un sistema inmunitario comprometido, como las personas con VIH, déficit nutricional y fumadores y alcohólicos. Pero como es una de las enfermedades que afectan a las personas de bajos recursos, no se les presta atención que requiere. La mayoría de las empresas farmacéuticas no están interesadas en personas que no pueden comprarles medicamentos. Se han creado vacunas en México. La mayor parte de las personas tienen una cicatriz en la parte superior de su brazo, pegado al hombro. Esto es por la vacuna BCG o bacilo de Calmette-Guerin para tuberculosis. Esta no funciona totalmente. Aún puedes tener riesgo de muerte si estuviste vacunado, ya que esta vacuna solo ofrece un 50% de protección contra la tuberculosis pulmonar. Y se han intentado tratamientos que pueden frenarla o prevenirla. Aún es una meta a largo plazo, lograr su erradicación total. ¿Qué es la tuberculosis y cómo se contagia? ¿Se puede prevenir la enfermedad? ¿Cuál es el tratamiento para la tuberculosis? ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? ¿Y por qué continúa siendo tan letal en pleno siglo XXI? Quédate hasta el final y conoce cómo actuar ante un caso de tuberculosis. ¿Qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa que afecta a los pulmones en su fase inicial. En la antigua Grecia, a esta enfermedad se le conocía como tisis y ha sobrevivido durante siglos en los humanos, mutando y cambiando su genética para volverse más resistente. De hecho, se estima que la tuberculosis tiene 3 millones de años existiendo entre los humanos. Hallazgos realizados en momias egipcias del 2400 a.C. revelaron signos de tuberculosis en la columna vertebral. La tuberculosis se propaga a través del contagio por vía aérea, es decir, que se transmite a través del contacto o inhalación de gotas de saliva expulsadas por una persona contagiada en fase activa. Su virulencia es tan elevada que se considera la enfermedad contagiosa más mortal en el planeta, lugar que solo perdió durante la pandemia por COVID-19 y que ya ha recuperado.
Una vez que la tuberculosis ingresa al organismo, se aloja en los pulmones y de allí puede afectar otros órganos como el cerebro, riñones y columna vertebral. A pesar de su mortalidad, la tuberculosis es prevenible y tratable si se identifica en su fase temprana. Lamentablemente, la tuberculosis continúa cobrando vidas cada año por razones particulares de la enfermedad, como su estado de latencia, que la vuelve difícil de diagnosticar, así como razones ajenas a la enfermedad, como la dificultad que muchas personas tienen para acceder a servicios de salud. 40% de las muertes por VIH son por tuberculosis. Debido a que el VIH suprime el sistema inmunológico, el riesgo de contagiarse con tuberculosis es mayor en estos casos. Las estadísticas confirman que el 40% de las muertes de personas con VIH son por tuberculosis. Según la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad es la primera causa de muerte entre personas con VIH. Aunque la tuberculosis sea latente, necesita ser tratada para impedir su activación. Si una persona con VIH tiene tuberculosis latente, pero no recibe tratamiento, su riesgo de activación y muerte por esta causa es más elevado que en una persona sana o con otras patologías. Por ello es importante realizarse la prueba de tuberculosis, aunque no se tengan síntomas. El problema con erradicar la tuberculosis es la multiresistencia a los antibióticos. A pesar de que la humanidad ha luchado contra la tuberculosis por siglos y que en las últimas décadas se han desarrollado desde antibióticos hasta vacunas para erradicarla, la batalla continúa y es cada vez más complicada. La razón es que la bacteria de la tuberculosis se ha vuelto resistente a los antibióticos. Muchas cepas de M. tuberculosis son resistentes a los antibióticos que se usan comúnmente para su tratamiento. En el año 2018, cerca de 500,000 casos nuevos de tuberculosis no respondieron a los antibióticos de primera línea, y el 6% de estos casos se volvió intratable con cualquier medicamento disponible. En cierto modo, la tuberculosis ha sabido mutar y volverse cada vez más resistente e indestructible, a pesar del avance de nuestras tecnologías médicas. Lo peor es que la tuberculosis que se desarrolla con rapidez puede contagiar con la misma rapidez. Una persona con tuberculosis activa puede contagiar a 15 personas en el curso de un año. Además, en los casos donde la tuberculosis es resistente, la persona debe someterse a tratamiento por 2 años con fármacos sumamente tóxicos, que pueden causar diversas complicaciones en la salud. Además, la cantidad de fármacos a tomar al día es elevada. ¿Cómo la tuberculosis afecta a tu cuerpo? Una vez que la bacteria de tuberculosis ingresa al organismo y pasa sin ser detectada por el sistema inmunitario, se aloja en los pulmones. Si la bacteria está en estado latente, puede quedarse allí durante meses o años sin activarse. Esto es común en organismos con un sistema fuerte. Eventualmente, si el sistema inmunitario se debilita, la bacteria se activará. En casos de personas con sistemas inmunes debilitados o comprometidos por otras afecciones de salud, la bacteria puede activarse con rapidez, ya que el organismo no puede batallar contra ella. En estos casos, la enfermedad se desarrolla con mucha velocidad. Ahora bien, la bacteria de tuberculosis activa también puede ingresar en un sistema inmune fuerte y atacarlo. En estos casos, como la bacteria ya se encuentra activa, continúa su proceso de multiplicación, por lo que ataca los pulmones y de allí avanza a otras zonas del cuerpo, como la columna vertebral, el cerebro, los riñones y los huesos, lo que hace desplazándose a través de la sangre y del sistema linfático. ¿Quién está en riesgo de tuberculosis? En general, toda persona sana puede contraer tuberculosis. Si está inactiva, puede permanecer inactiva por largo tiempo. Si está activa, puede desarrollarse con rapidez. Sin embargo, en sistemas inmunes fuertes, la tuberculosis suele ser interceptada por los anticuerpos y eliminada. Más aún, si esta persona recibió la vacuna en su infancia. Ahora bien, el riesgo de desarrollar tuberculosis se hace mayor a medida que la persona tiene un sistema inmune comprometido por tratamientos médicos o enfermedades subyacentes. En estos casos, el riesgo es más alto para personas con las siguientes condiciones: diabetes, enfermedad renal terminal,
algunos tipos de cáncer, desnutrición, fumadores, alcohólicos, VIH. Asimismo, las personas que reciben medicamentos para el cáncer, la artritis reumatoide, la enfermedad de Crohn, la psoriasis y el lupus tienen un riesgo elevado de desarrollar tuberculosis, pues estos fármacos inhiben la función inmune. En el siglo XIX mató a un cuarto de la población de Europa. La tuberculosis se ha desplazado por todas las culturas y regiones del mundo, sin distingo de religiones, clases sociales ni laborales. Desde la Grecia antigua hasta la Edad Media, llegando incluso a convertirse en una verdadera epidemia durante el siglo XIX en Europa, donde cobró la vida del 15% de la población. La epidemia afectó a gran parte de las ciudades principales de la Europa continental occidental y alcanzó su pico más alto en la primera mitad del siglo XIX. La razón de este crecimiento exponencial de contagios se debió a grandes migraciones que la industrialización generó, pues las personas de los pueblos y del sector agrícola migraron a las grandes ciudades en busca de empleos y mejores oportunidades de vida. Lastimosamente, las ciudades no estaban listas para recibirlos y las condiciones de vivienda y trabajo eran insalubres, lo que abrió el camino al contagio masivo de tuberculosis, pues la epidemia continuó avanzando hasta el siglo siguiente. Se estima que entre los años 1851 y 1910 murieron 4 millones de personas en Inglaterra y Gales, de ellos más de un tercio con edades entre 15 a 34 años, la mitad de ellos con edades entre 20 y 24 años. Finalizando el siglo XIX, entre el 70 y el 90% de la población urbana de Europa y América del Norte se encontraban contagiadas con tuberculosis, y de ellas el 80% de quienes desarrollaron su forma activa perdieron la vida. El estigma de la tuberculosis hace que las personas no se vayan a atender hasta que ya es muy tarde. A pesar de ser una enfermedad común y que existe desde tiempos antiguos, tener tuberculosis genera un estigma social alrededor de las personas que padecen la enfermedad. Esto influye de forma activa en su autopercepción y búsqueda de ayuda médica, ya sea por tabúes, creencias antiguas acarreadas a la actualidad o por simple desconocimiento. Muchas personas apartan y discriminan a las personas con tuberculosis. Esto puede llevar a despidos de sus trabajos, aislamientos del entorno familiar y amistoso, incluso a no recibir la atención médica necesaria por el temor de acudir a los centros de salud, y también por la sobrecarga de trabajo que los prestadores de servicio para la tuberculosis tienen, lo que les lleva a incurrir en discriminación. Esto no solo coloca a las personas con tuberculosis en una condición vulnerable, sino que viola sus derechos y compromete aún más su delicado cuadro de salud, pues si no reciben la atención médica adecuada, el riesgo de desarrollar la enfermedad y morir por ella se eleva. Se romantizó la enfermedad como la enfermedad de los artistas. Una de las características sociales que indujo la tuberculosis fue la romantización de la enfermedad, debido a que esta enfermedad se volvió común en personas jóvenes y varios artistas fueron contagiados. Se empezó a considerar como la enfermedad de los artistas. Esto ocurrió al mismo tiempo que Europa y América sucumbían a la epidemia de tuberculosis entre los siglos XVIII y XIX, el mismo periodo en que se desarrolló el movimiento cultural, artístico y literario, conocido como romanticismo. Dado que los autores de la época, ya fueran literarios o músicos, retrataron en sus obras lo que ocurría con la enfermedad, cómo afectaba a los jóvenes y las condiciones en que morían, esta enfermedad pasó a formar parte del imaginario artístico, considerándose una enfermedad romántica, lo que incluso llegó a imponer moda para las jóvenes sanas, que maquillaban su piel de blanco para parecer enfermas de tuberculosis. Estas creaciones y corrientes del pensamiento hicieron parecer la tuberculosis como una buena forma de morir, pues se consideraba que esta enfermedad permitía a las personas poner sus cosas al día antes de la muerte, mientras que otros lo veían como una enfermedad que elevaba la sensibilidad de quienes la padecían. Así la enfermedad pasó a relacionarse con la pureza espiritual, la riqueza temporal y la redención.
De estas épocas tratan las obras literarias como La Dama de las Camelias y Los Miserables, y óperas como La Traviata y La Bohemia, en las cuales se refleja esta caracterización romántica de la tuberculosis. Lastimosamente, no todo era bello y romántico con la tuberculosis. Las personas realmente sufrían mucho dolor y prácticamente vivían muriendo. También comenzaron a sufrir el rechazo y la discriminación, y la enfermedad comenzó a considerarse ligada a la pobreza por la falta de higiene y de medidas preventivas que las personas de los estratos más vulnerables tenían con respecto a la enfermedad. De allí que en la actualidad la tuberculosis no sea tan romántica como estigmatizante. Primeros síntomas de tuberculosis. Los primeros síntomas de la tuberculosis son respiratorios, debido a que afecta a los pulmones. Estos son tos crónica o que supera las 3 semanas, tos con esputo o sangre, dolor en el pecho. Luego la persona puede experimentar debilidad y fatiga inexplicables, fiebre, escalofríos, sudores nocturnos, pérdida del apetito, pérdida de peso. Complicaciones a largo plazo de la tuberculosis. La tuberculosis que no se trata o que no es tratada de forma adecuada, ya sea porque la persona no tomó todos los medicamentos según las indicaciones o no completó los antibióticos, tiene un riesgo más alto de desarrollar complicaciones. Estas pueden ser hemoptisis, tos que expulsa sangre desde los pulmones, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, un tipo de enfermedad pulmonar que dificulta la respiración. Empiema, acumulación de pus en el espacio pleural, el cual se ubica entre el pulmón y la pleura. Neumotórax, acumulación del aire entre el pulmón y la pared torácica que causa el colapso del pulmón. Bronquiectasia, enfermedad respiratoria crónica que implica el ensanchamiento y engrosamiento de las paredes de las vías respiratorias a causa de la inflamación y la infección. Fibrotórax, fibrosis o cicatrización que se produce en el tejido del espacio pleural, lo que afecta el movimiento de la caja torácica y la respiración. Síndrome de dificultad respiratoria aguda. Ocurre cuando los diminutos sacos del aire de los pulmones se llenan de líquido. Esto puede causar cicatrices y endurecimiento en los pulmones. Generalmente se presenta con dificultad para respirar y bajo nivel de oxígeno en sangre. Infección tuberculosa diseminada. Ocurre cuando la tuberculosis viaja a otras partes del cuerpo, causando infección fuera de los pulmones. La meningitis tuberculosa es una forma de esta infección. ¿Qué causa la tuberculosis? La tuberculosis es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Existen muchos tipos de cepas de esta bacteria y algunas son muy resistentes a los antibióticos y tratamientos. Estas bacterias se transmiten de una persona contagiada a una sana a través de vías aéreas, específicamente a través de la inhalación de gotas de saliva contaminadas. La tuberculosis puede ser latente o activa. Es latente cuando ingresa al organismo pero no genera síntomas, y es activa cuando produce síntomas y desarrolla la enfermedad. ¿Cómo se diagnostica? Existen varias pruebas para detectar la enfermedad. Tu médico determinará la más adecuada. Es posible que una vez tengas una prueba, requieras otra, ya que algunas pruebas no indican si la enfermedad es latente o no. Prueba de piel, mejor conocida como PPD. La prueba cutánea de derivado proteico purificado se usa para determinar si la persona se ha contagiado con tuberculosis. Esta prueba se realiza inyectando en una capa subcutánea de la piel una proteína. Se debe esperar entre 2 a 3 días para que la proteína reaccione con la bacteria. Transcurrido el tiempo, el especialista evalúa la reacción en la piel. Si se genera una roncha cuyo tamaño es superior a 5 milímetros, el resultado puede considerarse positivo. Si es de 5 a 15 milímetros, se considera positivo según los factores de riesgo. Cuando es superior a 15 milímetros, siempre se considera positivo. Ahora bien, esta prueba no indica si la tuberculosis es activa o latente, por lo que se debe acompañar de otra prueba, en caso de ser positiva. Además, la prueba puede fallar.
algunas personas reaccionan a la prueba sin tener tuberculosis, mientras que las personas que han recibido previamente la vacuna pueden dar un falso positivo. Pruebas de sangre. Un análisis de sangre también puede indicar la presencia de la enfermedad. Estas pruebas son cuantiferón y T-spot. Sin embargo, no indican si la afección es activa o latente. Radiografía de tórax. El médico puede solicitar un RX de tórax si las pruebas anteriores son positivas. Si la RX muestra manchas pequeñas en los pulmones, hay tuberculosis activa. Si no muestra manchas, la enfermedad puede estar latente. Otras pruebas. Si las pruebas anteriores son positivas, tu médico puede solicitar pruebas de esputo o mucosidad. Estas se hacen extrayendo esputo de la parte más profunda de los pulmones. Si estas pruebas son positivas, indican que la infección es activa y puede contagiar a otras personas, por lo que debe usarse mascarillas hasta iniciar el tratamiento y que las siguientes pruebas de esputo den negativas. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento para la tuberculosis es largo y agresivo dadas las características de la infección. Las personas pueden tomar medicamentos durante 6 a 9 meses o incluso por años si la bacteria es resistente. Además, si el tratamiento no se completa, la infección puede volver y ser más fuerte. Lo más común es tomar diversas combinaciones de medicamentos, ya que las cepas de la bacteria pueden ser resistentes. Para ello, se combinan medicinas como isoniazida, etambutol, piracidamida, rifampicina y rifapentina. Estos fármacos deben tomarse varias veces al día. Estos medicamentos son muy fuertes y pueden causar daño hepático, por lo que las personas deben prestar atención a los síntomas y consultar al médico en caso de presentar dolor abdominal, ictericia, náuseas y vómitos, fiebre por más de 3 días, orina oscura y pérdida del apetito. Un nuevo fármaco ha sido aprobado en los últimos años por la FDA, el Pretomanid. Este fármaco desarrollado por la TB Alliance reduce el tiempo de tratamiento de la tuberculosis resistente cuando se combina con otros fármacos con una efectividad del 89%. En los países con una prevalencia alta de tuberculosis se suele administrar una vacuna contra el bacilo de Calmette-Guerin, BCG. Esta se aplica generalmente en niños en cuya población es más efectiva. ¿Cómo prevenir la tuberculosis? Para prevenir la tuberculosis es necesario realizar una serie de actos preventivos como consultar al médico de cabecera para hacerse una prueba si sospecha que ha estado expuesto a la bacteria de tuberculosis, hacerse la prueba de tuberculosis si tiene VIH o un sistema inmune comprometido. Si viajas a un país con alta prevalencia de tuberculosis, consulta con tu médico para realizar una prueba antes del viaje y una posterior al viaje. Si trabajas en áreas de riesgo, sigue las normas de seguridad. Si conoces a una persona con tuberculosis activa, como un familiar o amigo, evita el contacto cercano y prolongado. Si te han diagnosticado tuberculosis activa, sigue el tratamiento indicado. Evita las multitudes y el contacto con otras personas hasta que ya no sea contagioso. Usa mascarillas si tienes tuberculosis activa y debes estar cerca de otras personas. Si tienes tuberculosis latente, sigue un control regular de la enfermedad con tu médico, realizando las pruebas específicas para determinar si pasa a fase activa. Tu médico también puede indicar un tratamiento para evitar que la enfermedad se active. La nueva vacuna que podría erradicar la tuberculosis. En los últimos años se han desarrollado vacunas para prevenir el desarrollo de la tuberculosis latente y evitar que se vuelva activa. La más prometedora es la vacuna desarrollada por la farmacéutica GlaxoSmithKline y su nombre código es M72AS01E. Esta vacuna ha demostrado efectividad en un 50% de la prevención de la tuberculosis pulmonar en personas diagnosticadas con tuberculosis latente. Las pruebas se han realizado en África y es la vacuna más prometedora hasta el momento, lo que es un avance ya que la BCG, que es la vacuna más común y la que se utiliza en niños, data de 1921. No obstante, la vacuna continúa en fase de prueba y de negociaciones a ver de dónde surgen los fondos para continuar el estudio y la producción de esta.
De lograr que la mayoría de la población con tuberculosis latente sea vacunada, se mitigaría en gran forma la enfermedad, lo que podría llevar a su erradicación. La tuberculosis es una enfermedad mortal con una prevalencia significativa. Del tratamiento adecuado en el momento oportuno depende que la enfermedad se elimine o se complique. Las personas con mayor riesgo de desarrollar tuberculosis son quienes tienen un sistema inmunitario débil o comprometido. En estos casos, es necesario hacer un seguimiento frecuente para determinar si se contrajo la infección. El tratamiento para la tuberculosis es largo y agresivo, pero es hasta la fecha la única forma de combatir la enfermedad. Si sospechas estar contagiado o haberte expuesto a tuberculosis, no dudes en consultar con tu médico de cabecera y realizarte los estudios respectivos. Solo si se diagnostica a tiempo, tus posibilidades de vencer la enfermedad son mayores. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan. La enfermedad infecciosa que más ha matado personas, la tuberculosis. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.